En el día, en el día de hoy tenemos un conferencista repetido, pero por muy buena razón. El doctor Oliu es cirujano torácico y cirujano general y es parte del capítulo de trama del Colegio Dominicano de Cirujanos. El doctor estuvo con nosotros la semana pasada y hoy nos comparte nuevamente, hoy hablando sobre traumatismos del esófago, que está bien asociado a su práctica clínica. El doctor tiene maestrías en bioética y oncología torácica. Es además profesor de pregrado y de posgrado, tanto en la Universidad Madre Maestra como en UTESA. Y además es investigador adjunto de en la Carrera Nacional de Investigación del MESIT. Doctor, disfrutamos mucho su sesión la semana pasada y esperamos Gracias, con muchas ansias la del día de hoy. Bienvenido. gracias. Gracias por la presentación, doctor. Mire, esto es un tema muy interesante. Uno de los traumatismos que es un poco difícil a veces de tratar porque tiene tres localizaciones anatómicas que tienen sus particularidades. No es tan frecuente. Además de eso, en la parte de cirugía torácica nosotros lo vemos, pero fíjese, en la subespecialidad es algo bastante interesante porque el traumatismo, el esófago, en muchos de los programas de cirugía torácica no está presente. Aunque en la mayoría de los libros clásicos, como el Pearson, está el Savitton de tórax, bueno, la mayoría de libros escritos en Estados Unidos, el Shield, te hablan del esófago. Muchos de los programas de los cuales nuestros cirujanos torácicos en la República Dominicana y en muchas partes de Latinoamérica se forman, no incluyen realmente el esófago. En Estados Unidos sí lo incluye, en Cuba lo incluye, en Argentina lo incluye, aunque no todos lo hacen. Y sin embargo, programas tan grandes como de 5 años que lo hacen en España no incluye esófago. Hacen solamente pulmón, mediastino y toda la parte no cardiovascular. El esófago es el gran olvidado. Es un órgano que se debate entre muchas subespecialidades. Muchos le huyen porque las complicaciones son bastante difíciles de tratar en muchos casos. Y es, como decían unos profesores míos, es uno de los órganos más malagradecidos que hay en la anatomía, en la cirugía, ¿no? Yo quiero comenzar esta charla diciendo que vamos a hablar sobre los traumatismos producidos por la violencia externa solamente. Aquí no vamos a tratar traumatismos iatrogénicos, no vamos a tratar las lesiones cáusticas ni nada de eso. Vamos a hablar solamente de los traumatismos producidos por la violencia externa, ya sean penetrantes o no penetrantes, pero solamente eso. Sí, Vamos a sin empezar con embargo, un hay un caso, poquito de solapamiento, ¿no? sí, En las diferentes, aún el mecanismo no sea traumático, esas personas que tienen perforaciones esofágicas ujú. por diferentes razones, el tratamiento va a ser Sí, similar. básicamente va a ser prácticamente similar, excepto la parte cáustica, ¿no? Que tiene sus particularidades, las Ento- quemaduras, las Entonces, cáusticas, creo que etcétera. desde Pero el sí, punto de vista del cirujano de urgencias también tiene valor. Quizás no sí, solamente claro, del cirujano que hace trauma. claro, claro. Vamos a comenzar un poco hablando sobre un caso interesante, un caso extremadamente raro, porque fue producido realmente por un traumatismo contuso. Un joven de 28 años de edad que se presentó a la unidad de trauma con el antecedente de la caída de un objeto pesado, una piedra, para ser más específico, sobre el lado derecho del tórax y abdomen, región tórax abdominal. La queja principalmente en su llegada a la emergencia era el dolor torácico central intenso. La evaluación clínica mostró que el paciente estaba hemodinámicamente estable, plenamente consciente y normotérmico. La pared torácica era dolorosa, la izquierda y la anterior, a la palpación con una leve contusión cutánea. Solamente tenía un pequeño estigma de trauma a ese nivel, justo a la derecha del esternón y en la región media del tórax. El examen abdominal reveló un leve dolor gástrico y defensa voluntaria, y la evaluación FAST fue negativa y el resto del examen fue normal. Ahí comenzamos este caso que es aparentemente anormal. Vamos a ver más adelante los hallazgos que se vieron en el mismo. Em, Primero decir que los primeros intentos por hacer cirugía esofágica en el trauma se ven relacionados con el papiro de Evers. El papiro de Evers trae una serie de casos interesantes y realmente constituye la primera señal que tuvo la humanidad
del tratamiento o del uso, entre comillas, del método científico en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque ellos hacían un diagnóstico, hacían una especie de algoritmo, evaluaban síntomas y signos, hacían un enfoque sindrómico muy primitivo y proponían un algoritmo de tratamiento que en este caso concluían en lo trato y no lo trato. Así literalmente si han leído el papiro de Ebert traducido. Hace una referencia a un traumatismo de esófago, una herida penetrante en la garganta, un traumatismo cervical que por la salida de saliva se sabe y se conoce que es esofágico. Em, Cuello bajo, en este caso, es el caso número 28. Abesuar introduce el uso desesperado de cánulas de plata en la garganta para intentar nutrir a los pacientes incapaces de deglutir. Matthews Pullman establece el dogma del fatalismo y desaconseja cualquier intervención quirúrgica debido a la abrumadora mortalidad que tenía el esófago en aquel momento, que esta abrumadora mortalidad siguió existiendo hasta principios del siglo XX, que se fue revolucionando un poco con el advenimiento y el uso extensivo y la mejora, por supuesto, de la anestesia, el uso de los antibióticos y también el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas. Más adelante, las primeras incursiones en el cuello, en 1675, Weismann realiza la primera sutura documentada de una herida del esófago cervical y Vincent Czerny fue en 1877, el que fue discípulo de Billroth, logra la primera resección esofágica exitosa en un cáncer de esófago cervical. Imagínense en aquella época, con el uso cuando más que utilizaban el éter, los anestésicos el paciente con lo difícil a veces que es esta cirugía en los pacientes que están muy bien anestesiados y que tienen ciertas características, esos pacientes que casi estaban despiertos, los resultados a veces eran fatídicos totalmente. Eh, Cruzando la barrera esofágica, un poquito más allá en el tórax, la derivación de Torek, que todos conocemos, hemos leído en algún momento, el tubo que se hace totalmente de caucho externo. Hay unas fotos interesantes por ahí de una derivación de Torek, no la pude conseguir para ponerla aquí en la diapositiva. Sin embargo, la mortalidad era bastante alta y los pacientes eran una derivación totalmente paliativa que duraba cuando más meses y los pacientes fallecían. Más adelante comenzó la era del reemplazo y en la era del reemplazo se comenzó a utilizar primero el yeyuno por César Rux. Después nos dimos cuenta que el colon y el estómago eran un poquito mejores. Ya Kelling, Violet y von Hacker utilizaban la sustitución colónica para reemplazar el esófago y el estómago se empezó a preconizar como el órgano de primera línea para sustitución esofágica a partir de los años 30 por Oshawa, Turner y Kirchner. Más allá, un poquito más allá, la escuela japonesa de esófago lo empezó a diseñar técnicas precisas y se empezaron a hacer avances importantes en este caso. En estos casos, en 1951, en Rumanía se utilizó por Dan, el primer caso exitoso utilizando un tubo formado por la curvatura mayor del esófago. Más adelante, Henry Hemlich, tras visitar Rumanía y ver las cosas que estaban haciendo estos cirujanos allá, en la década del 60 presenta en la conferencia estadounidense todos estos progresos eclipsando más bien el crédito de otras cirugías que se habían hecho más adelante. La revolución transhiatal, una técnica que se usa bastante y que a mí en lo particular me gusta mucho, fue propuesta por primera vez por Gray Turner, el famoso George Gray Turner en 1933. No se le atribuye como tal a Oringer, aunque Oringer fue quien la perfecciona más bien más adelante y hace una casuística un poco más larga y la lleva a mayores extremos. Oringer perfecciona, reintroduce, populariza como tal la esofagectomía transhiatal con sus ventajas y sus desventajas. Ya, tiene grandes ventajas, evidentemente, porque no tienes que hacer apertura de la cavidad torácica, como hacían los métodos de McKeown, que hacían toracotomía posterolateral derecha, la laparotomía y la cervicotomía izquierda. El Oringer solamente hacía la llamada maniobra de Pinotti, que ampliaba los bordes, los pilares del diafragma y se metía transhiatal hasta conectarse las dos manos, como decían los viejos cirujanos, en un beso de amor entre las dos manos cuando se palpaba o se introducía la mano a través del cuello y se tocaba la punta del dedo a través del hiato esofágico que se introducía a través del abdomen, ¿no? La mano. Se populariza un poco más adelante.
Un poco más adelante con el llamado síndrome de Borjev, que lo vamos a tratar un poquito más adelante, la ruptura esta esofágica violenta por los vómitos violentos. Se comienza a preconizar las 24 horas de mortalidad y se dan cuenta los cirujanos que cuando se hacían los diagnósticos precoces ante las 24 horas y se trataba, la mortalidad iba a disminuir un poquito. ¿Ya? Esto fue un dogma importante. Vamos a ver más adelante que esto se ha modificado un poco. Se cambian los paradigmas y se incluyen los criterios de Cameron para el tratamiento conservador y se comienzan a utilizar más adelante las prótesis metálicas autoexpandibles, los clips esofágicos que revolucionan un poco la cirugía. Em, bueno, más bien se comienza todo este tema a revolucionar con el control de daños, cuando la introducción del control de daños, y se comienzan a seleccionar un poco más los pacientes que van a ser llevados a cirugía para manejo primario y en los que van a ser realizados, a los cuales se le van a realizar el control de daño, porque aumentaba mucho la mortalidad si se hacían cirugías que son prolongadas en horas, que necesitaban grandes recursos, sobre todo tiempo en pacientes inestables aumentaba muchísimo la mortalidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta el traumatismo esofágico en el mundo? Primero decir que no es tan frecuente, que ustedes lo han visto en su práctica diaria, no es el que más se presenta en las emergencias. De hecho, tiene una baja incidencia, pero sí es un traumatismo altamente grave. Sobre todo grave porque las lesiones muchas veces son difíciles de reparar en algunos casos y también las pequeñas lesiones, como mismo pasa y hablaba anteriormente en los traumatismos del diafragma, las lesiones pequeñas pudieran pasar desapercibidas en una primera instancia si no se piensan. Tienen una baja incidencia. De hecho, en la literatura se reporta 3.1 o 8.8 casos por cada millón de habitantes año y constituye el menos, o sea, menos del 1% de todas las lesiones traumáticas. Tiene una alta gravedad porque tiene una mortalidad global que incluye en las series de un 10 a un 45% y el riesgo de muerte se va a disparar hasta el 80% si existe afectación de grandes vasos o retraso terapéutico mayor a 24 horas. En este caso, el espectro, la distribución etiológica del espectro global decía que los traumatismos, por ejemplo, y estaba diciendo que no iba a hablar mucho de esto, pero hay que mencionarlo obligatoriamente, el traumatismo externo constituye hasta el 10% de los traumatismos esofágicos, de las perforaciones como tal esofágicas, siendo el 60% causado por daño instrumental y iatrogénico. Hay un 15% que es de causa espontánea o barogénica y el 15% constituyen perforaciones por cuerpos extraños o por químicos. ¿Ya? Las lesiones iatrogénicas hay un riesgo procedimental importante, el mecanismo sobre todo por endoscopía, por dilataciones de balones, etcétera. El perfil demográfico en pacientes mayores de 60 años, porque las características del esófago, por supuesto, se modifican con la edad. Y también tiene que ver mucho con las comorbilidades asociadas, sobre todo cuando hay tumores, hay una mayor tasa de perforación, tiene mayor riesgo cuando hay reflujo y estenosis péptica. ¿Ya? Entonces, el traumatismo en este caso, el traumatismo penetrante, hay una relación 10 a 1, hay mucho más probabilidad de que se perfore el esófago por un traumatismo penetrante. Claro está, predominando las heridas por arma de fuego, hasta un 70 a un 80% y el arma blanca de un 15 a un 20%. Como la localización anatómica cervical está más disponible, más cercana al alcance de un arma blanca o un arma de fuego, sobre todo las armas blancas, el esófago cervical es comúnmente más afectado. En este caso, el traumatismo contuso en muchos de los casos constituye menos del 1% de las lesiones. De hecho, es muy, muy raro encontrar una ruptura esofágica por traumatismo contuso. Tiene que ser un traumatismo por una hiperpresión en la cavidad torácica o abdominal, o tiene que ser un traumatismo contuso donde exista un aumento rápido de la presión esofágica o exista una distracción, o perdón, una distensión brusca de la anatomía esofágica para que se produzca. Quiere decir que generalmente un traumatismo contundente que provoca una ruptura esofágica es un traumatismo de muy alto impacto, tiene muy alta energía y además viene con esto asociado a lesiones importantes de los órganos vecinos que están alrededor. Esta es una matriz comparativa que yo les dejaba en cuanto a la demografía, la patogenia física y la localización y la gravedad de los traumatismos. Más o menos un resumen de lo que había mencionado anteriormente. Vamos a pasar esta parte. Desde el punto de vista topográfico, me voy a tomar un poquito de agua, perdón.
Los traumatismos cervicales, ya decía que son más comunes los penetrantes y iatrogénicos. Sobre todo los penetrantes constituyen el 27 al 30%, el torácico el 50, el 54 al 60%, sobre todo cuando se asocia a trauma cerrado, a ruptura espontánea, el síndrome famoso de Borhave. Tienen una altísima letalidad porque creo que una de las cosas, o creo no, es una de las cosas más importantes que se afecta o que afecta es la sepsis provocada por la mediastinitis. La mediastinitis siempre es una enfermedad grave y también extremadamente difícil de tratar con una altísima mortalidad. Disminuir la mortalidad. Pero el problema es que esta mediastinitis provocada por perforación esofágica tienen una característica, es que hay que estar arriba del paciente. El cirujano prácticamente tiene que tener un equipo de trabajo bien formado, con una buena curva de aprendizaje, para poder tratar estas enfermedades. Y nosotros lo hacíamos en ese caso, para no distenderme un poco más, dilatarme un poco más en esto, haciendo la llamada mediastinoclisis. O sea, la clisis del mediastino, colocábamos sondas pleurales arriba, sondas pleurales abajo y manteníamos irrigado el mediastino constantemente, abriendo todas las capas del mediastino. Era totalmente complicado, pero sí se lograba. Hay que andarle arriba. En este caso, la vulnerabilidad anatómica del esófago es realmente el tendón de Aquiles. Primero, cuando hablamos del esófago, estamos hablando de un órgano que tiene o mejor dicho, que no tiene una capa serosa y por lo tanto tienes un plano menos de sutura de anclaje para que puedan producirse, y que es un punto de vulnerabilidad para que existan dehiscencia de sutura y además le proporciona que la dilatación esofágica no tenga una protección adicional como la tiene, por ejemplo, el intestino delgado. ¿Ya? Por lo tanto, no existe en este caso una barrera primaria. La lesión transmural permite una fuga directa de saliva, de ácidos. La saliva es altamente corrosiva. Y también no solamente la saliva, sino los microorganismos que están en la boca, que forman parte de la microbiota normal de la boca, cuando encuentran una membrana mesotelial, cuando encuentran un tejido fuera del esófago, son muy difíciles de tratar porque producen una colonización rápida y las infecciones son gravísimas. Y también el efecto de vacío que se produce en el tórax, que es prácticamente el mismo efecto de vacío que se producía en el diafragma. Lo mismo que hablamos en ese momento, que el tórax succiona con su presión negativa todo lo que va hacia la cavidad pleural hace exactamente eso con el esófago. Cuando hay una perforación esofágica, el contenido esofágico se succiona hacia la cavidad torácica, provocando aumento de la salida y aumento del flujo. ¿Qué daños colaterales tienen que ver con la parte esta esofágica? Primero, hay lesiones esofágicas importantes. En los traumatismos de esófago, el tracto vascular o las lesiones vasculares constituyen o pueden constituir de un 21 a un 27%. La vía aérea se puede lesionar en un 6 a un 10%, sobre todo la vía aérea en la parte cervical. Y también está asociada sobre todo a fístulas traqueobronquiales, a riesgo de necrosis. Y el 16% de los pacientes presentan concomitantes daños neurológicos, sobre todo cuando hay traumatismos posteriores asociados a la médula espinal, fracturas vertebrales, sobre todo el traumatismo contuso, el latigazo. Esta es la famosa regla de oro de las 24 horas. Se la voy a presentar aquí rápidamente porque más adelante vamos a hablar un poquito más. ¿Cuáles son los factores de pronósticos ligados a la mortalidad en el traumatismo esofágico? Bueno, el primer indicador es el Injury Severity Score, ¿ya? Es un alto predictor, independiente de la mortalidad en el trauma penetrante. La topografía también es sumamente importante. Como ya estaba comentando, las lesiones torácicas tienen una letalidad significativa, mayor hasta un 44% según la serie que se revisen, cuando la comparamos con las esofágicas y con las abdominales también. El indicador número 3, la contención de la fuga, sobre todo las fugas libres hacia mediastino, son inmensamente más letales que las fugas que están contenidas totalmente periesofágicas o que hacen una mediastinitis localizada. Y lo otro es la edad y la reserva fisiológica. Ya se cae de la mata, como se dice vulgarmente, que los pacientes añosos y que tengan comorbilidades importantes como diabetes mellitus, enfermedades asociadas del mismo esófago, como las enfermedades por reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett, cáncer esofágico, tienen mayor riesgo de mortalidad que los pacientes que tengan un esófago sano y pacientes que estén en edades en la juventud, claramente. Entonces,
La anatomía esofágica creo que ya le he hablado un poco, no voy a redundar. Disculpe. Ah, se le prendió el micrófono. Ujú, Ok, no voy a hablar, no voy a redundar sobre esto. Hablar un poquito que es importante conocer la anatomía esofágica en este caso. La anatomía esofágica que ustedes ya se saben de memoria y han repetido y repetido cientos de veces. Em, Decir que el 60% aproximadamente de las lesiones son iatrogénicas. Cuando hablamos de anatomía esofágica, es importante tener en cuenta la clasificación o la distinción topográfica endoscópica, que es sumamente importante. Algo sumamente importante que también participa en las lesiones y que tiene que ver mucho es el músculo cricofaringio, un punto más estrecho y vulnerable a la instrumentación, que está aproximadamente a 15 centímetros de la arcada dentaria, aproximadamente a nivel de la vértebra cervical número 6, a 23 a 27 centímetros del arco aórtico y bronquio principal izquierdo, que es la parte donde más riesgo de fístula ortoesofágica y broncoesofágica hay, aproximadamente la vértebra torácica número 4, y a 40 centímetros del hiato diafragmático, que es la zona de impacto angular al transicionar el abdomen. La irrigación es sumamente importante y tiene que ver mucho con la perforación y cómo evoluciona el paciente después de la perforación esofágica o del traumatismo esofágico. Importante acá, peligro de isquemia. ¿Por qué? Porque el esófago tiene una irrigación segmentaria. Nosotros tenemos, cuando estábamos empezando a hacer el fellow, que estábamos tomando las primeras experiencias, nos dimos cuenta por las malas de la irrigación segmentaria del esófago, sobre todo cuando hacíamos en cirugía de control de daño esofagostomía, en pacientes que tenían prácticamente destrucción del mediastino posterior con destrucción del esófago. Y tuvimos que hacer exclusión esofágica con esofagostomía y en una ocasión, por lo menos una experiencia personal, la esofagostomía me quedó un poquito más afuera de lo que tenía que quedar y se necrosó. Y precisamente es por eso se necrosa muy fácil, porque un segmento de 2 o 3 centímetros que se vaya fuera de la irrigación se queda totalmente necrosado. Ese es el impacto de la irrigación, de la vascularización segmentaria que hay en el esófago. En el cuello, sobre todo por las arterias tiroideas inferiores, las ramas directas, intercostales, bronquiales, ramas directas de la aorta, sobre todo aquí a nivel torácico, y a nivel de la arteria gástrica izquierda y las frénicas inferiores a nivel del abdomen. La regla táctica, como yo le estaba colocando acá, es evitar la movilización excesiva o el arrancamiento, ¿ya? Por lo tanto, esto evita que las suturas se vayan o que haya mayor riesgo de isquemia, mayor riesgo de fístulas esofágicas y te evita un problema gigantesco. Este es un resumen más bien de la matriz diagnóstico, del diagnóstico y abordaje regional. Hay algunos puntos que son importantemente críticos más adelante, como las regiones peritraqueales, el triángulo de Killian, que no está muy bien representado acá, le pido disculpas, y los nervios laringeos recurrentes a nivel cervical. Zonas faciales que contienen temporalmente la fuga. Esto es una pequeña ventaja que tiene la región cervical con respecto a la torácica. Estas fascias retienen la fuga, aunque hay momentos donde la comunicación de estas fascias con el mediastino hace que haya una mediastinitis descendente. No es precisamente la necrotizante descendente porque no se manifiesta incluso desde el punto de vista fisiopatológico igual, pero se comporta bastante parecida. Pero muchas veces las fascias del cuello contienen el contenido esofágico y la infección se hace un poquito más localizada sin llegar a la mediastinitis. Y también nos permite la lateralización un poco hacia la izquierda, hacer el abordaje lateral izquierdo de la parte esofágica. En el tórax, ya ahí sí no tenemos prácticamente nada. En el tórax tenemos una zona que le llamamos la zona cero, segmento más largo, el segmento con una tasa de mortalidad hasta un 50%, sobre todo en lesiones pequeñas. Está la vulnerabilidad pleural, que es la relación milimétrica con la pleura mediastínica, que hace fácilmente que cuando hay un pequeño aumento de las presiones a ese nivel, se filtre el contenido esofágico y se pase a través de la pleura, en este caso sobre todo a nivel del ilio pulmonar, en zonas desprovistas de pleura, y el mecanismo de succión de la cavidad torácica arrastra el mecanismo y perpetúa la fuga. Y también la falta de soporte. Quiere decir que no hay un tejido de soporte firme, está rodeado totalmente por un tejido areolar laxo a nivel de la cavidad torácica. Esto es prácticamente lo que yo les hablaba, el efecto de succión en la cavidad torácica. Ya, la inspiración y expiración hace que... Se me perdió el mouse aquí. ¿Qué pasó? Déjame volver. Ah, ok. Hace que aumente la contaminación
resultando una mediastinitis necrotizante, una respuesta inflamatoria sistémica y un shock que puede llevar fácilmente a la muerte en cuestiones de horas al paciente, sobre todo por los gérmenes que se producen y por los cambios fisiopatológicos que se producen a este nivel. Un mecanismo que ocurre, por ejemplo, a nivel esofágico, a nivel cervical, que es el colapso de las fronteras, la producción de las fístulas, la comunicación, que estos son cambios a largo plazo más bien, y a nivel abdominal, todos conocemos que el esófago es muy corto, es una pequeña porción que puede llegar según la bibliografía hasta 3 centímetros a nivel abdominal. El traumatismo generalmente son mecanismos por cizallamiento, traumatismos contusos, que esto es lo que produce más bien, lo que produce o lo que condiciona el síndrome de Overhead más adelante, el diafragma, que traccione, ejerce una contracción importante, sobre todo en esófagos que tengan enfermedades previas, sobre todo inflamatorias, y simula prácticamente un cuadro de abdomen agudo porque el contenido esofágico va a parar a la cavidad abdominal. Esto es la escala de la American Association of Surgery of Trauma. Eso voy a hablar un poquito más adelante, no vamos a hablar de esto, y el control de daños más adelante. Bueno, la clasificación de los traumatismos de esófago es bastante conocida, ¿no? Hay muchos que lo clasifican según la etiología, la topografía, la gravedad, la viabilidad del tejido. Si vamos a hablar de etiología, la causa traumática, generalmente hay causas por traumatismos externos, iatrogénica espontánea, que ocurre muy, muy poco frecuente, los cuerpos extraños y las causas químicas. Si hablamos de topografía, hablamos de traumatismos cervicales, el torácico y el abdominal. Y hablando de la clasificación esta de la Sociedad Americana para Cirugía del Trauma, lo clasificamos en 5 grados, de eso voy a hablar un poquito más adelante. Hay una clasificación que me gustó mucho, que es la clasificación de Alejandre, que es una clasificación temporal que incluye la clasificación de la Sociedad Americana para el Trauma, para cirugía de trauma y lo enmarca en un espacio temporal para toma de decisiones. Ya habla de lesiones tempranas que son grado 1 a la 3, menos de 12 horas, lesiones de grado 4 de 2 a 24 y grado 5 mayores de 24 horas. El tiempo importa aquí bastante. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos un traumatismo del esófago? Bueno, decir que no son tan fáciles de diagnosticar en muchos casos, excepto en el cuello. El cuello te da un poquito más de margen porque el cuello tiene muy poco volumen, el esófago está prácticamente ahí mismo y tenemos entonces la dirección del trauma, el mecanismo del trauma y tenemos también signos clínicos que nos hacen sospechar evidentemente un traumatismo del esófago. Aunque también pudiera diferenciarse en algunos casos con traumatismo de la tráquea, lo vamos a ver más adelante. En este caso, prácticamente lo mismo, en la región cervical podemos tener disfagia o dinofagia, un paciente que estaba previamente sano, dolor cervical agudo, aunque hay otros traumas que también pueden asociarse a dolor cervical agudo. La disfonía también, hay cambios evidentes en el tono de la voz y ronquera, secundaria a la inflamación periesofágica, aunque también pudiera verse en traumatismo de laringe, quiere decir que no son propiamente de ahí, y también la presencia del enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo, aunque es un signo clave, no es patognomónico del traumatismo esofágico, porque cuando tú tienes un traumatismo de tráquea también puede salir aire y también puedes tener crepitación palpable bajo los dedos en el área del cuello, o sea, sin ningún problema. El dolor de la palpación en la región anterior, región tiroidea, te pudiera dar un signo sugestivo de un traumatismo esofágico. Y un signo patognomónico visual es precisamente ver la salida de saliva. Ya si tú tienes saliva saliendo por ahí, no queda duda de que es un traumatismo del esófago. En la zona torácica tenemos algunos síntomas, es un poco más difícil de diagnosticar. Tenemos el síntoma principal, que es el dolor retroesternal súbito, lacerante y de una intensidad abrumadora cuando hay una ruptura grande del esófago, abrupta del esófago, pero en pequeños traumatismos a veces no hay ni siquiera síntomas a ese nivel. Si acaso un dolor retroesternal leve que pudiera coincidir con un traumatismo directo en el tórax, que te puede decir, tú puedes decir sin ningún problema que es un traumatismo, una contusión torácica, etcétera, pero no te va a llevar a un gran diagnóstico de traumatismo. Puede haber disnea asociada, en este caso, cuando hay neumotoras asociado, cuando hay derrame pleural asociado. El cuadro en estos casos pudiera agravarse o empeorarse marcadamente con la deglución
y durante la inspiración profunda. Y en algunas ocasiones se pudiera presentar irradiación hacia el hombro o la escápula del hombro izquierdo. Existe en algunos casos, cuando hay una ruptura importante del esófago, sobre todo en el síndrome de Borheim, la triada de Macler, que le llamamos, que es el esfuerzo emético o el vómito, el enfisema subcutáneo, sobre todo a nivel del cuello, región torácica, supracervical, infracervical, y el dolor torácico importante, súbito y lacerante. Ya, esto es una triada patognomónica, pero ni siquiera en el síndrome de Borheim la triada siempre está completa. Puede presentarse al menos en el 14 al 20% de los casos. Eso es muy raro. Yo he visto síndrome de Borheim que están normales, o sea, que no tienen el dolor y ya, se acabó. Y lo tenemos que interrogar al paciente y en el paciente lo interrogamos y tiene el dolor súbito que vino por la ruptura o el desprendimiento, pero pensamos incluso lo podemos hacer diagnóstico diferencial hasta con infarto agudo del miocardio, en algunos de los casos, sobre todo en los infartos de cara diafragmática. Hay signos auscultatorios y pleurales que nos pudieran ayudar a pensar en la sospecha de un traumatismo de esófago, pero que también pudiera diferenciarse o pudiera, mejor dicho, confundirse con traumatismo de órganos adjuntos, de órganos cercanos. Por ejemplo, el signo de Hamann, el sonido crujiente este de aspecto de burbujeo audible sobre el precordio, que es sincrónico con el latido cardíaco. Esto indica neumomediastino, ¿no? Presente más o menos en el 50% de los casos. Signos pleurales, derrames pleurales, la pérdida de la matidez, la percusión en el triángulo de Broca, todas estas cosas que nosotros ya sabemos. Y la taquipnea compensatoria. Es decir, no es patognomónico de un traumatismo de esófago. Por eso es que en la parte torácica, si se está sospechando, hay que irlo a buscar. No irlo a buscar directamente de forma instrumental ni quirúrgica, o sea, ni forma quirúrgica y hacer una toracotomía porque ya, sino pensar y hacer las pruebas pensando en que pudiera tener un traumatismo de esófago. Entonces luego está la parte abdominal, cuando el esófago se perfora en el abdomen. Bueno, cuando el esófago se perfora en el abdomen es una peritonitis, literal. Aunque hay casos que pudiera presentar síntomas conjuntos y signos conjuntos, porque hay veces que el esófago se perfora en el tórax, en el abdomen y se desplaza por elasticidad esofágica hacia el tórax. Y por lo tanto tenemos signos torácicos y signos abdominales también, que ha pasado bastante. Hay signos que nos pueden orientar, como el dolor epigástrico severo de instauración aguda, la irradiación frecuente punzante hacia el hombro de la región dorsal, las náuseas continuas, sin llegar al vómito. Si el paciente tiene el esófago roto totalmente y desconectado totalmente del estómago, no tenemos vómito, no lo podemos tener, no hay continuidad. Y signos importantes que es la sensibilidad abdominal extrema a la palpación superficial, hay defensa muscular y puede haber reacción peritoneal en algunos casos, y signos de rebote positivo. Ya cuando el contenido salival irrita el peritoneo completo, tenemos una peritonitis generalizada y por lo tanto tenemos un signo de rebote en todo el abdomen y un abdomen en tabla en muchos casos. Entonces, ¿qué puede ser? Yo les estaba comentando que la sintomatología se puede integrar. Cuando digo sintomatología se puede integrar, es que pueden aparecer signos abdominales con signos torácicos. También pudieran aparecer signos, digamos, cervicales con signos torácicos, ya cuando depende mucho de la localización. Por ejemplo, el mimético torácico, el dolor extraesternal lacerante y la disnea repentina se confunden frecuentemente con emergencias cardiovasculares. O se pueden confundir con perforación en ambos lados. O se pueden confundir con disecciones aórticas, con embolia pulmonar. Se pueden confundir con hemotoras traumáticos, con hemoneumotórax sin ningún problema. El mimético abdominal, dolor en epigastro y rigidez muscular, una úlcera perforada, se puede pensar también las pancreatitis agudas. En el síndrome este famoso mixto que se produce, pudieran confundir también en este caso. ¿Qué nos salva de ahí? El mecanismo de lesión y los mecanismos de vómitos, el mecanismo del trauma, etcétera. Y el mimético infeccioso, sobre todo en etapas tardías, el deterioro orgánico que enmascara un evento traumático original, una neumonía severa, un paciente que ya tenía una neumonía importante, sexo de origen determinado, en un paciente con un traumatismo de esófago o que recibe un traumatismo de esófago, pudiera confundirse los signos de mediastinitis o de peritonitis con lo que ya tenía el paciente. Hay señales de alarma que son sumamente importantes en los traumatismos del esófago. Bueno, si lo dejamos pasar y no lo diagnosticamos, vamos a tener que el paciente puede tener fiebre alta porque le va a subir, va a tener una respuesta inflamatoria importante por la translocación bacteriana masiva, la taquicardia sostenida, la cianosis y el distrés y la hipotensión arterial severa como parte del shock séptico en estos pacientes. ¿Ya?
Esto es prácticamente. Entonces, la clínica, como yo les decía, la clínica del trauma esofágico no siempre es lo que dicen los libros, no siempre lo que dice el libro de Kenneth Mattox, no siempre lo que dice el libro de Juan Asensio, lo que dicen los libros de cirugía torácica. Los libros te ponen la cirugía muy bonita, te ponen la clínica perfecta y te dice esto debe ser así, así, te hablan de porcentaje. Pero no siempre cuando va a ver un paciente piensa ver esos porcentajes o piensa ver ese algoritmo fluido que te presentan los libros. Realmente hay que tener indicios, hay que mirar siempre la etiología, o sea, qué pasó, qué te dice el paciente, qué te dicen las personas que están alrededor del trauma, cómo fue el mecanismo del trauma y cuáles son los síntomas que presenta el paciente, que no siempre van a estar totalmente fluidos ni totalmente floridos para tú decir que es un traumatismo de esófago. ¿Qué le pasó a nuestro paciente que había llegado con el golpe en la región torácica? Bueno, este paciente le hicimos una radiografía de tórax, presentó un hemoneumotórax del lado derecho, se le colocó una sonda pleural 36, de 36 French, que es la que había en ese momento, bien grande para mi gusto. Se le drenaron 400 mililitros de un líquido, como ustedes ven acá, líquido oscuro, con presencia de partículas alimentarias. Se había hecho ya un esofagograma con gastrografín, en este caso que se vio la perforación esofágica a nivel torácico. Y bueno, lo que había de ahí en adelante era llevarlo al quirófano. Vamos a ver más adelante qué fue lo que le hicimos. Ahora bien, ¿cómo nosotros diagnosticamos habitualmente un traumatismo esofágico? Eh, la radiografía resulta en la mayoría de los casos el gold estándar. Es lo que más tenemos a nuestro alcance, ¿no? A nuestra mano. Una radiografía de tórax en posición posterior anterior, de pie, en los pacientes nos puede dar signos bastante sugestivos, ¿no? De traumatismo esofágico. ¿Cuáles son esos? Bueno, en el cuello, el enfisema subcutáneo y también pudiera verse como una expresión del traumatismo esofágico y el neumomediastino. Em, Sin embargo, tiene una baja sensibilidad inicial. ¿Por qué? Porque el enfisema subcutáneo no siempre está presente en todos los pacientes. El objetivo inicial de hacer de una radiografía es descartar complicaciones mayores cuando aparecen signos radiológicos. En estos casos, bueno, no, nos orienta evidentemente al diagnóstico, pero no es el enfisema subcutáneo en el cuello, el neumomediastino, no es que sea un traumatismo esofágico, puede ser un traumatismo de las vías aéreas, pero sin embargo, orienta a una conducta quirúrgica. Ya, no es como tener signos del mismo, de otros órganos diferentes, que en uno tú puedas hacer un tratamiento conservador y en el otro no. Si es de vía aérea y si es de esófago, es una conducta quirúrgica la que tienes que hacer. Entonces, eh, ¿qué pasa con esto? Cuando hacemos una radiografía por región, en cervical puede haber ensanchamiento del espacio prevertebral, hay en los planos faciales del cuello y pérdida de la lordosis cervical normal. En el tórax, el neumomediastino, ensanchamiento mediastino paratraqueal, puede haber derrame pleural. En estos casos, la presencia de un hidrotórax o la presencia de un hemoneumotórax, em, de neumotórax en estos casos, el signo de la V de Neclario, que es las bandas radiolúcidas de aire que se producen en el mismo tórax y en el abdominal el aire libre subdiafragmático que te habla evidentemente de una perforación. Esto es un algoritmo que se propone para el uso, o sea, para el diagnóstico estándar en los pacientes. Nosotros cuando tenemos la sospecha en los centros de bajos recursos, porque no es lo que siempre se debería hacer, es más bien un algoritmo alternativo, porque yo siempre pasaría de radiografía a tomografía de abdomen con contraste por vía oral y endovenosa, un esofagograma con contraste, ya que creo que está un poco más disponible en muchos centros que la tomografía de tórax. Em, ¿Qué utilizamos? Bueno, tenemos una sospecha en estos casos, un traumatismo del tórax, del cuello, del abdomen con la sospecha de perforación esofágica. Bueno, dar contraste hidrosoluble, aunque cuando se ve la bibliografía, y esto lo estábamos viendo cuando se estaba haciendo el trabajo de la tesis de perforación esofágica y de mediastinitis, es que en estos momentos no se prefiere tanto el contraste yodado, sino un contraste varitado bien diluido. Y ustedes dirán, bueno, el contraste yodado bien diluido se ha tratado de proscribir en la mayoría de los casos porque produce peritonitis más severa, porque está relacionado
con neumonitis química, en algunos de los casos. Sin embargo, la literatura dice que lo puedes utilizar y tienes mucho mejor tasa de éxito, porque cuando tú vas a utilizar el contraste hidrosoluble, el contraste varitado, y tú tienes un diagnóstico que hay una fuga, tú vas a entrar a operar y vas a resolver el problema rápidamente, ¿ya? Sin embargo, el contraste hidrosoluble no siempre da la misma tasa de éxito que da el contraste varitado bien diluido. Si te da negativo y hay una alta sospecha, utilizar el bario claro en estos casos tiene mayor sensibilidad para microperforaciones, por lo tanto yo lo que recomiendo es, en vez de utilizar el contraste hidrosoluble de entrada, comenzar a utilizar el bario bien diluido y si da positivo, confirmar el diagnóstico, detener el estudio y por lo tanto hacer un tratamiento un poco más agresivo. El caballo de batalla moderno evidentemente es la tomografía. Si se tiene una sensibilidad de un 92 a un 100%, hay que hacerla con contraste endovenoso y con contraste por vía oral. El contraste endovenoso te ayuda a distinguir los signos inflamatorios perilesionales, evidentemente, y el contraste por vía oral te permite ver la fuga y el sitio de la fuga, ¿ya? Te hace sospechar lesiones vasculares, ver las lesiones concomitantes. En pacientes politraumatizados hemodinámicamente inestables hay que tener en cuenta la no realización, hay que utilizar otros métodos, pero bueno, hay signos importantes, el engrosamiento mural, ¿ya? De la pared esofágica, la fuga de contraste, el aire extraluminar y por supuesto las complicaciones adyacentes que son signos indirectos de perforación esofágica. Bueno, aquí está el dilema endoscópico. ¿Hacemos o no hacemos endoscopía en los traumatismos? Lo que siempre se ha hablado de los traumatismos y la endoscopía esofágica es precisamente el riesgo que ésta tiene. Aunque si ven algunas guías por ahí, ven que la endoscopía en las primeras 24 horas se puede realizar, siempre y cuando tenga que ver con un equipo que esté altamente especializado y que tenga una buena curva de aprendizaje. Porque tiene indicaciones muy estrictas. Tiene para evaluación de quemaduras, en este caso, por cáustico, en el mapeo de rutina en traumatismos penetrantes esofágicos, en la planificación de terapias endoscópicas, que son más adelante en los traumatismos esofágicos, veremos cuándo se usan, sobre todo para la colocación de stent autoexpandible, ya sea de forma permanente o temporal. El peligro de la insuflación está porque si tenemos una perforación o perforaciones pequeñas contenidas, podemos hacer que estas perforaciones se destapen como tal y que el contenido esofágico pueda verterse hacia la cavidad pleural o la cavidad abdominal y por lo tanto intensificar la mediastinitis en estos pacientes. Aunque con una técnica adecuada esto no debería pasar. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, esto es un cuadro comparativo, como yo les estaba colocando. La sensibilidad es bastante alta de la endoscopía, la tomografía también. El esofagograma depende de qué método de contraste use, quién lo haga y cómo se lea. Sin embargo, nosotros aquí en un libro que diseñamos junto con un grupo de autores, propusimos un mecanismo para diagnóstico. El antecedente de trauma, cuando haya sospecha de perforación y signos y síntomas, hacer las medidas de resucitación y si el paciente está hemodinámicamente estable y se logró la estabilidad, hacer exámenes de sangre, esofagograma con bario diluido, en un medio donde no teníamos siempre la tomografía disponible, em, utilizar la tomografía computarizada cervicotorácica en estos casos y podríamos usar incluso la esofagoscopía para detectar las perforaciones esofágicas, sobre todo si son microperforaciones. Em, ¿Qué medidas generales podemos tener? Primero decir que el traumatismo esofágico tiene o se ha hablado de un tratamiento conservador y de un tratamiento no conservador, un tratamiento médico quirúrgico. Sin embargo, el tratamiento este conservador es un tratamiento que tiene criterios muy puntuales, muy puntuales. ¿Por qué? Porque hay que sospechar siempre, hay que tener en cuenta de que una herida en el esófago es potencialmente mortal y que el líquido, o sea, la saliva con el contenido salival, sobre todo gérmenes y la química salival, corroe rápidamente, produce inflamación importante y mata rápidamente. Sobre todo porque los gérmenes que están ahí también tienen la capacidad de producir un choque séptico en cuestiones de horas. Entonces, hay algo importante. Siempre se ha hablado del paradigma de las 24 horas. Siempre se habló de que los tejidos en menos de 24 horas permitían una sutura primaria, que más de 24 horas implicaban un alto riesgo de dehiscencia
y obligaban a la derivación, ¿no? A los tratamientos más que nosotros le llamamos tratamientos no definitivos o tratamientos, en este caso, paliativos temporales. No es el concepto, no es el término correcto, pero es un paliativo temporal. Hoy la cronología es un poco más secundaria, o sea, se habla un poco más de la escala PSS, que el Pittsburgh Severity Score, y los predictores definitivos para evitar las cirugías innecesarias, que nos ayudan muchísimo. El manejo inicial, por supuesto, hay que hacerlo por protocolo ATLS, como todos sabemos, no vamos a redundar sobre esto. Y hay 5 pilares del manejo médico, del tratamiento médico. El ayuno absoluto, por supuesto, no le vas a dar absolutamente nada por la boca al paciente, aunque tenga hambre, porque lo que va por el esófago va a pasar hacia donde esté perforado. La fluidoterapia adecuada, la antibiótico terapia de amplio espectro, sobre todo, la suspensión ácida, que esto se hace sobre todo en traumatismos distales, y el soporte nutricional inmediato. El soporte nutricional inmediato porque el paciente, una vez que se le haga una sutura esofágica, un reemplazo esofágico o se haga cualquier tipo de procedimiento sobre el esófago, al esófago hay que ponerlo en reposo. Y si no lo ponemos en reposo y no pasa nada por ahí, tenemos que nutrirnos de otra forma. Hay otras vías que se hacía sobre todo en los libros viejos, donde se hablaba de que el paciente, a todos los pacientes con traumatismo esofágico, que se le vaya a hacer una sutura esofágica o un reemplazo esofágico de cualquier tipo, en la cirugía, siempre que sea posible, se le hiciera una yeyunostomía para alimentación. Aunque actualmente se trata de utilizar de momento en las primeras horas nutrición enteral o parenteral total, hasta que se restablezca el tránsito esofágico, que en la mayoría de las guías últimamente está disminuyendo de tiempo. Antes era hasta 10 días, hay libros que ya te hablan de 7 y hay incluso que comienzan la alimentación enteral de forma temprana. Los pacientes con perforación esofágica siempre, digo, han sido tratados de disímiles maneras a lo largo de los años. En el 1978, Lyons y un grupo de colaboradores pusieron las reglas a seguir para el tratamiento conservador, o sea, el tratamiento médico. Em, Más allá, Cameron en el 79 eh, propuso una serie de criterios que actualmente tienen cierta vigencia, sobre todo en los pacientes con perforación, con fístulas cervicales sin acceso, en perforaciones pequeñas, instrumentales, o sea, se preconizaba tratamiento conservador. Em, Sobre todo cuando eran precozmente diagnosticadas y que no había ni accesos cervicales o que no había mediastinitis, ¿ya? O que hayan sido drenadas rápidamente también por cualquier vía. Siempre y cuando, evidentemente, el paciente no tenga síntomas de sepsis, no tenga síntomas de mediastinitis ni nada de eso. Y también un criterio que es bastante controversial para el diagnóstico eh, no médico, no quirúrgico en el paciente son aquellos pacientes ancianos con alto riesgo de mortalidad. Esto es bien controversial y puede ser muy debatible, ¿no? La estratificación de riesgo, la escala de Pittsburgh, que es la que yo estaba diciendo, se le agrega un punto, 2 puntos y 3 puntos. Un punto si tiene más de 75 años, taquicardia de más de 100 latidos por minuto, más de 10.000 leucos, derrames pleurales. 2, a la fiebre, a la fuga no contenida, el compromiso respiratorio, al tiempo diagnóstico. Y 3 puntos, cáncer esofágico previo, que es un predictor de mortalidad importante, y a la hipotensión, que habla del shock en estos casos. Se clasifica según el triage en la escala de Pittsburgh en grupo 1, 2 y 3. Eh, Se puede utilizar manejo conservador en estos casos o mínimamente invasivo, con un pronóstico excelente que está comprobado evidentemente por estudios de alto valor. El grupo 2, reparación primaria, que requieren intervención activa. El grupo 3 se va para el grupo del control de daño. Ahora bien, estos criterios ya lo habíamos mencionado, no vamos a hablar un poquito. El rol de la endoscopía en estos casos, los estén autoexpandibles, el uso de la terapia VAC se utiliza mucho en este control de daño en el grupo 3, ya, sobre todo de forma contenida. Yo no tengo experiencia con la terapia VAC en las perforaciones esofágicas, pero sí con los estén autoexpandibles, que lo usamos en un momento determinado, y con los clips endoscópicos. Hay, en estos casos, sobre todo en los pacientes del grupo 1, que son los pacientes que más miedo meten y en los que más uno trata de, digamos que, paliar un poco la cosa. En este caso, trata de decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Porque si lo dejo y pasa, tenemos un gran problema y es un tema incluso hasta médico legal.
el manejo conservador y te van a cuestionar en muchos casos de por qué lo hiciste, por qué si tenía una perforación no lo operaste o no actuaste. Bueno, hay criterios de fracaso de este manejo conservador. En estos criterios de fracaso hay que ver si el paciente mantiene picos febriles persistentes, taquicardia o taquipnea progresiva, deterioro hemodinámico hacia la sepsis, evidencia radiológica de colecciones mediastínicas y pleurales no controladas. Por lo tanto, a esos pacientes hay que hacerle un seguimiento estricto, clínico, humoral y radiológico para poder entonces mantener un tratamiento conservador. También en el caso de los pacientes que estén en el grupo 1, en el grupo de estratificación de riesgo de la escala de Pittsburgh número 1, hay que ver que en el centro donde uno esté haciendo esto existan las condiciones óptimas para hacerlo. Porque si no existen las condiciones únicas, tu paciente no es un paciente en la escala en el grupo número 1. Tu paciente está en el grupo número 2 como mínimo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, esto es más de lo mismo. Entonces, el abordaje clínico quirúrgico del traumatismo esofágico, ¿qué hacemos? Bueno, evidentemente depende de la zona donde esté. La terapia primaria o el tratamiento primario del traumatismo esofágico, eh, en la parte cervical, lo hacemos mediante el Injury Severity Score, perdón, la escala, esta llamada escala de Moore, publicada por Moore de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, de Cirugía de Trauma, perdón. En la mayoría en los pacientes con grado 1 es tratamiento conservador. Hay casos muy puntuales de pacientes con grado 1 que pudieran progresar. ¿Mm? Si hay pérdida de la vascularización extensa del órgano y si el traumatismo contuso ha implicado otros órganos vecinos. Las laceraciones transmurales de menos de un 50% de la circunferencia se requiere manejo endoscópico o sutura primaria. Los grado 3, que es una laceración transmural de más del 50% de la circunferencia, reparación quirúrgica, formar con colgajos. En el caso del traumatismo grado 4, que es la pérdida segmentaria o de vascularización de menos de 2 centímetros, hay una alta probabilidad de resección y exclusión. Y los traumatismos grado 5, manejo de extrema urgencia, control de daño, incluso esofaectomía, le podemos hacer. La regla clásica, que todavía se aplica un poquito, si no tenemos la escala de Pittsburgh o si no tenemos posibilidad de aplicarla, es la regla del tiempo de las 24 horas mayor y menor a 24 horas, el paradigma moderno, la escala de severidad de Pittsburgh y la condición local, evidentemente, del paciente. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos el abordaje? Aquí me van a disculpar las imágenes de toracotomía y cervicotomía que no están en el lugar donde tienen que estar. Generalmente la cervicotomía es del lado izquierdo porque tiene un mejor acceso al esófago, ¿verdad? Tiene menor probabilidad, tiene mejor acceso al esófago, tiene menor probabilidad de daños colaterales, etcétera. El abordaje torácico depende mucho, el abordaje torácico. Si bien hay personas, y usted va a decir, bueno, puede ser una locura o no, pero se ha hecho y tiene muy buenos resultados, que han abordado el esófago o la perforación esofágica con mediastinitis mediante una esternotomía media, y ustedes dirán, esternotomía media si el esófago está en mediastino posterior. Bueno, sí, esternotomía media. Lo que se ha tratado de hacer habitualmente es que en los traumatismos de esófago del tercio inferior del tórax se aborden mediante una toracotomía posterolateral izquierda y los traumatismos del tercio medio y superior del tórax se aborden mediante una toracotomía posterolateral derecha alta, ¿ya? Y evidentemente en el tórax, en la parte abdominal, el abordaje esofágico es a través de una laparotomía media, que es la que brinda mejor acceso a la cavidad abdominal. ¿Qué se puede hacer? Bueno, tratamientos quirúrgicos, los principios unificadores son la exposición y el desbridamiento de las lesiones asociadas. El cierre primario sin tensión, siempre tiene que quedar sin tensión, siempre que los bordes estén bien vascularizados, no haya bordes evertidos, edematosos. El refuerzo tisular, incluso lo que nosotros le llamamos la colocación de segmentos supercargados ya vasculares. ¿Qué es esto? Bueno, el refuerzo tisular la parte cervical se puede hacer con pericardio, se puede hacer con pleura, si tienes el abdomen, el tórax abierto, ¿no? Se puede realizar con los músculos que están alrededor para reforzar la sutura esofágica en el tórax igual, básicamente. Incluso se puede utilizar la sección de una costilla para utilizar todo el plano de los músculos intercostales para reforzar la sutura esofágica. Y evidentemente el drenaje amplio de la cavidad. Hay que drenar la cavidad sí o sí. Ahí no es que se te olvidó el drenaje. Ahí tienen que colocarlo. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las suturas esofágicas
A nivel cervical, tienen un alto riesgo de fístulas salivales y si no dejaste un drenaje, tienes un alto riesgo de hacer un acceso y posiblemente una mediastinitis posterior. En el tórax igual, ¿ya? A ver, esto es prácticamente lo que yo estaba diciendo. Nos vamos a abordar un poquito más sobre esto. En el tórax, algo que no había comentado. En el abdomen, que en la parotomía es media, podemos utilizar el parche de tal o el parche o una funduplicatura de Nissen. ¿Para qué la usamos? Bueno, evidentemente para tapar por encima el defecto y reforzar la sutura. El parche de tal se utiliza algo parecido, muy parecido a una aplicatura tipo DOR en el esófago, ¿no? Que es tirar el fundo gástrico por encima. Esto es un algoritmo de tratamiento. Si cumple los criterios de tratamiento conservador, es hacer todo lo que yo había comentado anteriormente. Si hay un fracaso, llevamos a cirugía. Reparación directa con todas las cosas, con la perforación torácica, abdominal y cervical. Y hay otras alternativas como la esofagostomía, que esto ya es una cirugía del tipo control de daños o paliativa, la colocación de stent, la esofagectomía parcial o no, y en zonas más desvitalizadas, la sustitución esofágica, etcétera. Algo importante a la hora de hacer el mecanismo de sutura. Primero, hay un problema tisular. Habíamos dicho anteriormente que el esófago no tiene serosa, excepto en el abdomen. El esófago abdominal sí, pero el esófago torácico y cervical no. Por lo tanto, las lesiones tienen más posibilidades de tener dehiscencia de sutura. Yo prefiero, aunque hay técnicas y hay libros por ahí que te dicen, da la sutura en un solo plano. Mi escuela es darla en dos planos. Mucosa, mucosa y después muscular, muscular. Se acabó. Y si vas a hacer una anastomosis, mucosa, mucosa, seromuscular del órgano, en este caso estómago, colon, y hacer muscular, ya en la parte esofágica. Que puedes dar un punto tipo Lemberg, es importante que siempre las suturas que se utilicen en la mucosa sean suturas reabsorbibles a muy largo plazo. Utilizamos generalmente PDS. Y las suturas que se utilicen en la parte muscular o la parte seromuscular, cuando se hable de una anastomosis, sean suturas no reabsorbibles, aunque también pudieran puede ser reabsorbibles, pero tienen que ser a muy largo plazo. En este caso, el punto que se hace en la mayoría de los casos es un punto de mucosa invertido a puntos separados. No me gusta el punto continuo, aunque la bibliografía dice que se puede dar. Y en la parte externa, colocar o puntos de Lemberg, que a mí no me gusta en lo particular, o dar puntos en U, que ese sí me gusta. Yo me formé así y me quedo así. Entonces, el cierre básico, el afrontamiento inicial de la mucosa y la capa muscular reestructura evidentemente la continuidad y el colgajo vascularizado, que es el segmento supercargado o el colgajo vascularizado. El colgajo vascularizado es un colgajo que se coloca ahí para reforzar la sutura y el segmento supercargado es una parte vascular que se hace una anastomosis al sistema vascular esofágico para proveer una nutrición más importante del órgano en los órganos, en la parte donde haya riesgo de vascularización. En la cirugía de control de daño, y ya estoy casi terminando, es sumamente importante, cumplimos con principios importantes de la cirugía de control de daño, aunque en el esófago tenemos ciertas peculiaridades bueno, se pueden extender más allá, que es la fase esta 1, que es la fase abreviada, control de foco infeccioso, derivación del tránsito y drenaje masivo, la resucitación en cuidados intensivos y la de reconstrucción definitiva, las tres fases fundamentales en el control de daño esofágico. No podemos nunca tratar en pacientes que estén hemodinámicamente inestables, realizar procedimientos esofágicos que nos vayan a traer tiempo. Las suturas, las reparaciones, la colocación de los parches toman tiempo y por lo tanto es un tiempo importante que en el paciente se puede desarrollar la triada mortal esta que nosotros conocemos y puede fallecer. Bueno, la triada mortal y si le sumamos las arritmias, peor todavía. Ya sería una tetrada. Entonces, en estos casos podemos utilizar, por ejemplo, la esofagectomía de emergencia, sobre todo en traumatismos grado 4 y grado 5, sobre todo en los grados 5, donde hay necrosis tisular externa, perforaciones masivas, se ve sobre todo en las heridas con impacto de bala con destrucción masiva y explosión intracavitaria. Las esofagectomías en esófago relativamente sano son fáciles. El esófago se despega solo. Te sangra un poquito, pero se despega solo. Eso no tiene ningún problema. Lo que sí tienes que hacer es o una esofagostomía cervical. Hay que exteriorizar el esófago en el cuello y tratar de cerrar la parte distal hacia el estómago. ¿Por qué? Porque la saliva tiene que desviarse para algún lado, no puede caer ni en el cuello ni en la cavidad torácica, ni mucho menos en la abdominal. Y el reflujo y el ácido gástrico tampoco puede refluir.
¿ya? Por lo tanto, esto es un cierre totalmente temporal. La exclusión bipolar, en estos casos, que es una exclusión esofágica, nosotros lo hacíamos con sutura en jareta, eh, distal y proximal a la lesión, ¿ya? Ahora bien, eso tiene que ver mucho dónde esté la lesión colocada y si te permite hacer otra cosa. Nosotros hacíamos a veces la sutura bipolar o la hacíamos unipolar. La unipolar no se la recomiendo a nadie porque igualmente el esófago va a refluir, ¿ya? Pero si tú tienes bien controlado el contenido gástrico y puedes lograr un vaciamiento gástrico adecuado, que no siempre se logra en estos pacientes, ligar rápido te sustituye un tiempo quirúrgico, ¿ya? Pero yo siempre recomiendo que se haga distal y proximal, siempre. Lo otro, ya había comentado la esofagectomía de emergencia. Y por último, la técnica del tubo en T, la colocación de tubos en T, sobre todo cuando hay mediastinitis importante, cuando hay una destrucción importante de los tejidos alrededor, que hay perforaciones múltiples del esófago en varias zonas, lo hemos hecho, colocar tubos sonda en T de Kerr en el cuello, en el tórax, lo hemos realizado. Tenemos casos de perforaciones, de perforaciones iatrogénicas que se han detectado después por esofagoscopía que le hemos colocado una sonda en T, el paciente hace una fístula esofágica, se le retira la sonda en T y después el paciente cierra espontáneamente a las 3 a las 6 semanas con muy buenos resultados. Siempre que se pueda, si tienes un stent a mano, aunque los stents son muy caros en estos casos, la sonda en T es mucho más asequible para los pacientes de bajos recursos. Los principios universales, ya decía que el desbridamiento agresivo, drenaje amplio, el condicionamiento o el control nutricional y más allá la descompresión gástrica, que es importante. Las complicaciones en estos casos pueden darse. La principal y más grave es la mediastinitis. Las segundas complicaciones son las fístulas o sea, traqueoesofágicas que se pueden dar, las fístulas salivales en el esófago, pero son complicaciones que pueden ser rápidamente controladas y se pueden resolver. La más difícil de todas, la mediastinitis por perforación esofágica. Bueno, para ya ir concluyendo, el caso clínico que les estaba presentando, encontramos la perforación esofágica, como ya les había dicho, se cerró con sutura invertida PDS 4.0 en el plano profundo, seguida de suturas interrumpidas, evertidas tipo Lambert. La reparación fue evaluada más adelante por un esofagograma varitado. Se vio que estaba todo cerrado sin ningún problema. El paciente fue dado de alta en muy buenas condiciones. Para hacer una síntesis rápida de lo que había dicho, primero el pasado, que es el paradigma histórico. La cirugía siempre fue mandatoria en la mayoría de los casos, dictada fundamentalmente por las primeras 24 horas que eran fundamentales. Una alta dependencia de reparaciones anatómicas sin control de daños fisiológicos en estos casos. Y yo le digo, bueno, el pasado y en lugares de bajos recursos donde no existan los mecanismos y no existan los medios para poder ejercer este tipo de cirugía. El presente, altamente selectivo y multidisciplinario, se puede utilizar la terapia VAC endoluminal. Hay muy buenos reportes sobre su utilidad. Yo repito, yo nunca, no tengo experiencia en estas. El tratamiento también es guiado por la fisiología, por el Pittsburgh Severity Score, la estabilidad hemodinámica en estos casos, que supera las 24 horas, y la actabilidad quirúrgica, ya. Depende mucho del arsenal quirúrgico que tenga cada uno. Conclusiones claves. Importante lo de las 24 horas, la anatomía aplicable, importante la parte esta de la región cervical y la región torácica donde no tienen serosa y por lo tanto hay que tener un cuidado especial acá. La cirugía abreviada sabemos que salva vidas, sobre todo en pacientes inestables. Hay que tener muy en cuenta la parte esta de control de daños, no querer hacer cirugías en el esófago. Las cirugías son cirugías que pueden ser prolongadas. La cirugía de control de daños no lo es. ¿Ya? Sobre todo si hay síntomas o si hay daños de órganos asociados que nos van a retrasar mucho más el tratamiento del paciente. Y lo otro es un enfoque de bucle continuo, en estos casos que estabilizamos al paciente, hacemos la cirugía de control de daño y hacemos una reparación tardía. Siempre que podamos repararlo en ese momento, si son perforaciones muy específicas, se hacen, si no, cirugía de control de daño. Muchas gracias por su atención. Ahora sí. Usted, doctor, muy bien, muchas gracias. Una presentación bien completa. Tengo unas preguntas slash Ujú. comentarios para usted y si el público tiene por igual puede hacerla por el chat o le puedo permitir Sí. una intervención.
Quería comentarles sobre quizás en lugares donde no tengamos acceso a radiología avanzada, especialmente cuando se considera perforaciones libres que no están contenidas, en donde se haya colocado un tubo de toracostomía. Que pudiese dársele al paciente contraste más que contraste, colorante oral, El azul de metileno lo ya usamos, sea lo azul de hemos usado. metileno, se le Ujú. puede dar también hasta bebidas no cáusticas Gatorade. con color, como Gatorade azul. eh, y- Donde yo me formé no había Gatorade. Era azul de metileno, era azul de metileno. Pero sí, sí, azul de lo metil. usábamos. Sí, cómo Bueno, no. se le da de un color y la sensibilidad relativamente baja. Eso no, para que fuese positivo esa prueba, sería en pacientes con una perforación libre que no esté contenida. Pero, Hay algo importante, y disculpe que lo interrumpa. claro. Nosotros a veces cuando tenemos una sospecha, si los derrames pleurales son por perforación esofágica, hemos tenido muy buena experiencia con la medición de la amilasa Ujú. en el líquido pleural. Esa Fíjese. es muy, muy importante. Sí. Y ambos pueden utilizarse incluso de Ujú. manera postoperatoria. O sea, hay un paciente que ya se ha Ujú. operado, que tú no sabes si ha hecho una fuga, esas técnicas te pueden ayudar a hacer un diagnóstico. Sí, Eh, sí, claro. Usted mencionó en su algoritmo diagnóstico el uso de radiología contrastada. Ujú. O endoscopía. Al Ujú. menos en Estados Unidos la recomendación es hacer ambas cuando hay una sospecha de perforación o lesión esofágica. Cada Ujú. uno de manera independiente tiene una sensibilidad en los 90 bajos, pero al usar ambos la sensibilidad aumenta hasta cerca del 99%. Entonces, en pacientes donde se está evaluando lesiones aerodigestivas, incluyendo las lesiones del esófago, se recomienda Ujú. hacer ambas modalidades, tanto Ok. endoscopía como imágenes contrastadas. Em, sí le digo que he tenido algo de experiencia con el uso del Endovac o terapia endoscópica asociada a succión. Eh, en mi medio usualmente es hecho por endoscopistas avanzados, usualmente gastroenterólogos, pero sí tengo compañeros que son cirujanos de profesión y que tienen experiencia haciéndolos ellos mismos. La técnica no es particularmente difícil, pero sí la esponja debe mantenerse durante varias semanas antes eh, de que realmente haya una resolución de la perforación. Y es especialmente útil en lesiones de la unión gastroesofágica, donde Ok. a veces la reparación no es tan sencilla, especialmente Ujú. si el tejido gástrico está inflamado y se vuelve grueso. Por lo tanto, utilizarlo como parche se hace dificultoso. He visto por lo menos 3 casos en los últimos años con una resolución positiva. Lo que sí necesita procedimiento a repetición, cada semana más o menos volver, sacar la esponja vieja, poner la Ujú. esponja nueva, imágenes a repetición. Y aunque es técnicamente avanzado, disminuye la necesidad de hacer abordajes abiertos que tienen sus complicaciones específicas. Con frecuencias, la tecnología endoscópica se utiliza una combinación de estas. O sea, no solamente se utiliza el endovac, pero puede utilizarse endosutura más el endovac o una combinación de endosutura más la colocación de stents, y depende mucho del lugar donde uno se encuentre, cuál sea la experiencia institucional que se encuentre.
Entonces, Ok. termino mi intervención, doctor, con una pregunta. Hablamos un poquito de control de daños y se me ocurre Ujú, que tenemos dos situaciones que caen dentro del control de daños, pero que son contextos diferentes. Uno es ujú, el paciente que es politraumatizado, que tiene inestabilidad hemodinámica o que tiene una carga fisiológica importante, que estamos viendo en el quirófano y que queremos tratar de salir del quirófano lo más rápido posible, en el cual necesita control de daños simplemente porque no tenemos el tiempo para hacer una reconstrucción. Pero hay otro grupo de pacientes que lo vamos a encontrar en centros donde no tenemos la experiencia de hacer estas reparaciones o no tenemos eh, la especialización dentro del staff y que quizás ujú. sean pacientes que aún el paciente no esté inestable, tenemos el tiempo, pero no tenemos la experiencia. Entonces, un Ujú. paciente que quizás se beneficie de un abordaje tipo control de daños para trasladar al paciente a un centro que sí tenga mayor especialización. Entonces, Sí. en esos dos contextos, en esos dos ejemplos diferentes, cómo usted, cuál sería la diferencia en su abordaje entre uno y otro? O sea, usted me dice un paciente donde haya que hacer control de daño sí o sí, y una parte no tenga un grupo, o sea, ese mismo paciente tenga en un lugar donde no haya experiencia y en un lugar donde sí haya experiencia. Es lo que me pregunta. Exactamente. Uno, en que la indicación de control de daño sea la fisiología del paciente y en otro sea simplemente el déficit de experiencia local y que sea un paciente que necesite trasladarse, pero que necesite algún tipo de temporización antes de trasladarlo. Eso está difícil porque realmente yo no he tenido esa experiencia, fíjese, porque casualmente en la mayoría de los centros donde he estado, ha estado todo el mundo. Ya, todo el mundo lo ha hecho. Sin embargo, en el paciente que tenga la carga fisiológica, que tenga lesiones asociadas, etcétera, donde haya que hacer este tipo de control de daños y no exista, ¿cómo se llama esto? El personal adecuado, ni el instrumental o no sé, los Sí, sí, medios en sí. general, y hay una alta sospecha, pudiéramos sin ningún problema. Lo que le recomendaría al cirujano general, porque es el cirujano general el que lo va a ver, porque no hay ningún Claro. otro en el hospital, es que trate de hacer una cirugía de control de daños abreviada que estabilice al paciente y que por lo menos la parte que donde haya que hacer un control de daño, digamos, vascular, parar las hemorragias, disminuir la contaminación, se haga rápido y que llame rápidamente. El problema en República Dominicana es que dependemos de que si 911, que si ¿cómo se llama eh, Eh, lo que transporta aquí en DAE, República DAE. Dominicana? El DAE, ¿no? Ujú. Exacto. Que si te lo reciban en otra institución que no te lo van a recibir, nadie coge rebote. Así que aquí en República Dominicana hay que resolver en el hospital. Hay que tratar de resolver en el hospital. Porque ese control de daño, digamos que va a estar. Es que vas a tener que resolverlo ahí. Vas a tener que resolverlo ahí obligatoriamente. Sí, que quizás va a ser un Sí, paciente que vas a tener que temporizar sí, de cualquier va manera con de plan cualquier manera. Ahora, si tú de trabajas, que puede ser, esto es un mecanismo extraoficial y los colegas de trauma que están presentes me ayudarán a mejorar la respuesta, ¿no? En este caso, porque es más administrativo que otra cosa. Pero si tú trabajas en un público, tú trabajas en el Cabral Ibáez, yo trabajo en el Cabral Ibáez y trabajo en la clínica y yo no tengo cómo resolver en la clínica porque no tengo las condiciones, me lo puedo referir al Cabral Ibáez. Ya, estabilizo al paciente, hago cirugía contra el daño y después lo remito al Cabral Ibáez. Pero porque trabajo allá y conozco a las personas. Pero el mecanismo establecido yo no sé si existe. sí, y que en realidad técnicamente Ujú. esa cirugía de control de daño podría ser tan sencilla como drenaje amplio. Colocar Exacto. uno o dos tubos de pecho sin ni siquiera abordaje completo y siempre y cuando se pueda sacar el fluido que Sí, está eso es jugando. si es un traumatismo que nada más que implica el esófago. Si es en toras, a Claro, veces tienen lesiones concomitantes. Si es en cuello, un poco más fácil. Entre comillas, ¿no? claro. Pero hay veces que no, hay veces que no. Hay veces que tú tienes un traumatismo del esófago y el mismo tienes la aorta sangrando. O tienes el esófago y tienes la pulmonar sangrando. Y tienes el esófago, tienes la tráquea. Y tienes que resolver eso rápido, hacer un control de daño. Y si no lo resuelve ahí, ¿dónde lo resuelve? Tienes que resolverlo.
y que tiene Tienen que más de tratar. una indicación para hacer un Ujú. abordaje abierto. Eh, Sí, Sí, disculpen, buenas tardes. sí. Saludos, doctora. Sí, en cuestión a lo que el doctor estaba diciendo, Ujú, sí tenemos eso, que por ejemplo, si le hacen una cirugía de control de daño, no solamente en toras, donde sea, Ujú, sí se puede referir a un centro, obviamente luego que se estabilice el paciente, poniendo la parte del referimiento de no contamos con cirujano torácico, no tenemos sangre, no hay intensivo, ujú. lo que ha hecho que se tenga que hacer la cirugía de control de daño. Y Sí. normalmente en el traumatológico, en el hospital militar, se reciben los pacientes. Ah, eso es en Santo Domingo, sí. Ok. Sí, en Santo Domingo, sí, señor. Ok, 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 ok. Sí, es un poco difícil porque no siempre, por ejemplo, nosotros aquí contamos con un gran hospital, el Cabral Ibáez, en Santiago de los Caballeros, y el Cabral Ibáez casi siempre está lleno. Usted ve, Sí, es un sí, problema. eso es un tema en todos lados, porque así mismo pasa Ujú. aquí, que a veces quieren mandarlo al traumatológico, al NEI específicamente, y no, si el paciente amerita intensivo y el intensivo está lleno, no se puede recibir el paciente. Y tienes Entonces, el eso es un tema. paciente, le hiciste cirugía de control de daño, le estabilizaste 24 horas, 48 horas, el paciente está listo para allá, tratamiento. Ujú, Y que quizás sería la situación ideal, que cada quien que estuviese tomando servicio o que estuviese manejando a estos pacientes, tuviese todas las técnicas posibles para temporizar estas patologías, pero a veces eso no es posible. Quería hacer un comentario adicional, doctor, y es que Ujú, para la reparación, un problema común que da a fuga es una reparación incompleta de la mucosa. A veces pasa ujú. que la lesión de la mucosa es asimétrica a la lesión superficial de la capa más superficial muscular. Entonces, se describe el extender la incisión en esa pared del esófago para em, eh, Para localizar mucosa. localizar la mucosa y entonces poder Ujú. hacer un cierre Sí, completo sí, claro. una, es un problema relativamente común. Sí, sí. Creo posiblemente es importantísimo, sí. Hemos tenido la mucosa hay que suturarla de forma mandatoria, de forma regular. Sí, que Yo es no sé, yo no sé la cuál es capa su, más yo no sé importante. cuál es, sí, yo no sé cuál es su experiencia en la sutura de la mucosa. Se habla de sutura continua a puntos separados. Yo me formé a puntos separados. Por supuesto, luego vienen las grapadoras, etcétera. Pero bueno, digamos sutura, tengamos sutura, no tenemos Sí, grapadora. sí, sí, sí. Mi experiencia ha sido con sutura corrida, Ok. con corrida continua. Pero no creo que haya tantísima diferencia entre una y otra técnica, es más la decisión de cada quien. Pero sí estoy de acuerdo con usted que el uso de sutura Lembert superficiales eh, a veces pueden dar a estenosis. Entonces, Ujú. eh, no soy un fanático de ellas, aunque a veces es la forma más fácil. Eh, Sí. a mí de preferencia me gusta el colgajo intercostal. Porque Ujú. independientemente del área donde estés, vas a tener acceso, puedes llevarlo desde la parte anterior a posterior y entonces mantiene la vascularización y lo puede llevar directamente hacia, hacia el área de la reparación. Y en el área cervical, el uso de una porción del esternocleidomastoideo también puede ayudar. El esternocleidomastoideo Eh, tiene la ventaja de que tiene perfusión sanguínea tanto cefálica como caudal. Y entonces, al llevar una parte, puedes llevar hacia donde está la lesión, tanto por arriba como por abajo, independientemente de donde la lesión se encuentre. Y el colgado intercostal tiene una ventaja también, que le pone cerosa a un órgano que no tiene Que cerosa, no porque le tiene. pone la pleura parietal, Exactamente, además. exactamente. La doctora Tejada tiene un comentario. doctor, Eli, una pregunta. ¿Usted entonces, usted siempre, o qué tanto qué usted toma en cuenta para hacer siempre luego de una reparación de esófago, gastrostomía o yeyunostomía de alimentación? Generalmente cuando hay una resección completa del esófago, a ver, yo por trauma rara vez, para no decirle que casi nunca hago una yeyunostomía y una gastrostomía.
por trauma. Cuando es una cirugía por cáncer de esófago o algo así, sí, yeyonostomía, incluso se la hago hasta una semana antes del paciente. Pero realmente lo que trato es de hacer un, digamos, que se le llama un fast track, poner alimentación parenteral complementaria y tratar de comenzar la vía oral lo más rápido posible. Ok. ¿Ya? ¿Qué tiempo usted le da en trauma para iniciar la vía oral? De 7 a 10 días. Ok. ¿Y lo tiene con alimentación entonces parenteral mientras Ujú, tanto? exacto. Ok, gracias. Sí. Sí. Donde yo me entrené decían que los tubos de yeyonostomía solamente servían para una cosa y era para fugar. Entonces, cada vez que usted Eso es tenga la verdad. posibilidad de no hacer una yeyonostomía, trate de no hacerla. Usted sabe Y que jamás, y jamás hacer gastrostomía cuando se va a usar el esófago, jamás. exacto. No, tú sabes que el comentario es porque se ve mucho todavía en nuestros hospitales que cuando yo he podido estar como en dos ocasiones, más cuando era todavía residente, y siempre se critica mucho porque antiguamente a todo el mundo le hacían con una lesión de esófago. Se hacía mucho, entonces como que todavía hay muchos cirujanos que no le cabe en la cabeza que uno no se la haga. Ya Claro. tú sabes. No, no, yo generalmente sí, sí las hago, pero te digo, tiene que ser un cáncer de esófago que se vaya a operar. Porque en la guía está y tiene buen uso todavía. No, yo me refiero más en Para, trauma, en el sí, tema no, del no, trauma. en trauma es muy difícil. Si yo he Sí, hecho uno o dos es demasiado. sí, la ventaja es que con frecuencia los pacientes de trauma tienen una reserva fisiológica que los pacientes Ujú. con cáncer no tienen. Claro, claro. Exacto, Entonces, exacto. especialmente como la tendencia es a que se reinicie la nutrición oral más temprano. Entonces, si Ujú. tú básicamente lo que lo está dejando sin nada por boca de 7 a 10 días, pues entonces incluso hasta sin nutrición parenteral el paciente podría quedarse sin grandes riesgos. Por Claro. esos pacientes que sí tienen cáncer, que tienen una nutrición deficiente, que ya han perdido Ujú. peso por el efecto del cáncer, el sarcopénico, Claro. esos pacientes sí hay que optimizarlo antes de hacerle una resección. Ujú. Doctor, aprovechando nuevamente para darle las gracias por su tiempo y por su experiencia, a ver si podemos traerlo de nuevo en un par de meses y quizás podemos agotar un tema más cercano a la investigación, quizás algo un poquito menos clínico. Para Eh, mí siempre, siempre es un placer. bueno, muchas gracias a todos y pasen buen resto del día. Buenas tardes.